Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo. Saraco sigue cuidando tus ojos hoy y siempre. Cuando salís, usa barbijo y gafas o anteojos de protección. Junto a vos, desde saraco.com. Hashtag Yo uso máscara. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Bagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En Lanús, te pedimos que te quedes en tu casa, porque cuidándote vos, cuidás a tu familia y vecinos. Hacé tu parte. Lanús nos une. En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, @Colegio Escribanos Cava, y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón. Ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería. Bueno, muy bien, muy buenos días. Bueno, con lluvia, pero buen día igual a todos los queridos amigos de Ecomedios, de Buenas Razones. Sábado de abril, lluvioso, hay un pronóstico de máxima de 22 grados para hoy. Con lluvia te diría que prácticamente todo el día tenemos lluvias fuertes en la mañana y tormentas aisladas en la tarde y llovinas a la noche. Así que el sábado va a estar pasado por agua, mañana va a estar mejorando, mayormente nublado casi todo el día, y habrá tormenta recién en la noche del domingo. El lunes otra vez tormentas, viene una semana
tenemos una última semana del mes de abril con varios días con lluvia. Bueno, reiteramos entonces, la temperatura actual en la capital de la República Argentina, 20 grados 2 décimos. Ya saludamos a nuestro querido amigo, el doctor Matías Norte, que hace semanas y semanas nos viene acompañando para entender cómo enfrenta el mundo y la Argentina la pandemia del coronavirus. Matías, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, como siempre, gracias por atendernos. Estamos cerrando una nueva semana hábil y bueno, ayer hubo novedades importantes respecto de que comenzaron los testeos rápidos por un lado y otro día de datos en esta especie de estadística tan dura, ¿no?, que vamos siguiendo, intentando achatar la famosa curva. ¿Cómo estamos hoy entonces, Matías? Y estamos en esta meseta alta donde siguen apareciendo casos positivos en una base donde, bueno, ahora en vez de 80 son 100 por día, pero estamos en la misma situación, pero con esto que siempre comento, donde esto es un vaso que tiene cierta cantidad de contenido y de a poquito, gota a gota, ese vaso se va llenando, ¿no? Todos los hospitales tienen una cantidad limitada de camas, que por suerte para esta instancia y esta altura hemos podido ampliar un montón la capacidad, y creo que es un poco el objetivo, ¿no?, con la cuarentena, demorar que esto vaya creciendo y subiendo la cantidad de pacientes, pero bueno, en algún momento esta cantidad de pacientes van a colmar la capacidad hospitalaria, ¿no? ¿Y cómo enfrentamos esto? Porque hay como una pregunta a dos puntas. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada? Dicen mucho, bueno, Argentina se adelantó lo de la cuarentena, eso por un lado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho lo que hicimos cuando lo hicimos, antes de que apareciera el primer caso el 3 de marzo? Y ahora la pregunta es, faltan los anuncios de mañana, ¿cómo hay que seguir esto? ¿Aflojamos y salimos a la calle para ver qué pasa? ¿O eso también puede ser una tragedia para Argentina? Entonces el principio y la actualidad, ¿no? Si no hubiéramos hecho esto que hicimos de la cuarentena y tomar los recaudos, que en cierto punto con el diario de mañana, viendo uno cómo le fue a España, en realidad nosotros estaríamos en la posición de España, estaríamos contando muertos por miles, estaríamos hablando de múltiples infectados, con una mortalidad mayor a lo que podría llegar a tener Europa, porque la población argentina tiene muchas comorbilidades, hay muchos obesos, hay muchos hipertensos, muchos diabéticos, y eso no ayuda en absoluto para resistir el coronavirus, sumado a que la capacidad hospitalaria y la tecnología argentina, por supuesto que va un pasito atrás de por ahí los lugares del primer mundo donde tienen un montón de dinero invertido en salud. Esto nos ayudó a volver a reinstalar la importancia de la salud y hemos crecido a nivel hospitalario en todo, en provincia, en Capital Federal, en otros lados, y han llegado múltiples insumos y mucho dinero también para poder seguir creciendo a nivel infraestructura. Pero si no hubiéramos hecho la cuarentena, hoy sería un gran problema y yo creo que incluso sería peor que en Europa, peor que en España, peor que en Italia, porque estaríamos hablando de gente que se muere no porque recibe tratamiento y bueno, lamentablemente debía fallecer porque tenía muchos problemas de salud, sino gente que se muere directamente pues no puede entrar al hospital, porque no habría lugar en los hospitales. Y el futuro que mientras seguimos esperando la vacuna y se habla mucho del abordaje de la persona apenas tiene los primeros síntomas y después, ¿cómo deberíamos seguir ahora? Porque hay una opinión de, bueno, ya está la economía, pero yo digo, si por ahí tiramos por la borda todo el esfuerzo que hicimos, nos va a ir peor. ¿Qué deberíamos hacer mañana? ¿Qué anunciaría el presidente? Que está consultando con los expertos, ¿no? No, está muy bien lo que mencionás, porque si nosotros le prestamos mucha atención a la economía, podemos llegar a cometer errores de improvisado o de apurados en el ánimo y con las ganas de levantar la cuarentena, con las ganas que tiene la gente de salir de la cuarentena. Nosotros vamos a generar un pico inmediato de enfermedad donde podemos llegar a pasarla mal. Entonces lo que considero que deberíamos seguir con la cuarentena, considero que debería ser más estricta de lo que es ahora, eso es a nivel personal, es una opinión,
Pero bueno, me parece que tampoco está mal que vayamos liberando la cuarentena de a poco, siempre y cuando tengamos en vista el futuro, donde surja el pico de la enfermedad, hablemos de un fines de mayo, un principios de junio, volver a reinstalar la cuarentena. O sea, esto la gente lo tiene que tener en claro y yo se los aclaro en este momento. Si nosotros liberamos la cuarentena y la gente se empieza a juntar para comer asados, también porque la gente está ansiosa por verse con sus familiares, etcétera, va a haber un pico de la enfermedad inmediato, donde vamos a tener que reinstalar la cuarentena y vamos a tener que volver atrás. O podrían empezar, como dicen, en las zonas que hay lugares que ya no tienen, por ejemplo, Mendoza hace 5 días que no tiene casos, y hay otras ciudades, ahí sí liberar, en el resto, en lo más complicado no. Y la última es, ¿cuándo es la famosa, cuándo pegamos la vuelta? ¿Cuándo llegamos a ese punto en el cual comenzamos a ver que todo baja? ¿Qué lectura matemática tenemos que hacer ahí? Es muy sencillo, porque tienen que superar la cantidad de recuperados, tienen que superar la cantidad de enfermos. Los recuperados se van acumulando y los recuperados siempre van a ser recuperados. Y la cantidad de enfermos van a ir disminuyendo a medida que avanzamos con el tratamiento de cada uno. El gran problema es que los que están enfermos, los que están positivos, no tienen una X cantidad de días donde yo digo, bueno, se hizo positivo hoy, en 10 días este muchacho va a empezar a recuperarse o en 5 días. Hay pacientes que en 2 días están muy bien y hay pacientes que tardan un mes. Yo tengo pacientes en el Hospital Español, por ejemplo, que están en terapia intensiva desde que comenzó todo esto. Entonces, la acumulación de gente positiva es lo que más me preocupa. Cuando nosotros logremos que la curva de recuperados se toque con la curva de positivos, ahí vamos a entender que estamos pegando la vuelta. Y que de ahí en más todo va a ser mejor. Y como siempre terminamos, los consejos, que no por repetidos están de más, los consejos para el que salga a la calle, autoricen su actividad, tenga que ir al trabajo, los consejos esenciales para no agravar la situación, doctor. Para aquellos que están excluidos de la cuarentena y deben salir, bueno, por supuesto que usen tapaboca, tapaboca, barbijo, lo que tengan acceso, cualquier tela es válida. Eso disminuye 40% el contagio hacia la otra persona, es una cuestión de colaborar a nivel social. Si tosen o estornudan, por supuesto en el pliegue de codos, si tienen tapaboca, es clave en el tapaboca y en el pliegue de codos. Y lavarse las manos constantemente, en todo el tiempo. Si no tenés capacidad de lavarte las manos porque estás en la calle, usar alcohol en gel. Matías, como siempre, muchas gracias. Mientras seguimos esperando la vacuna, que bueno, hay muchos lugares que ya están en la etapa clínica y se animan a tirar algún plazo. Bueno, yo coincido contigo, yo extendería la cuarentena, al menos en lugares donde hay más problemas, Capital, Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, creo que Río Negro y Tierra del Fuego, yo lo extendería, no aflojaría, porque si no el esfuerzo lo vamos a tirar por la borda. Así que como siempre, gracias por todo el esfuerzo. En vos saludamos a todos los médicos, enfermeras, gente de apoyo, laboratorios, transporte, bueno, toda la gente que hace posible que tengamos este resultado, que tenemos esos números que ayer nos preocuparon un poco, pero estamos realmente achatando, y todo lo que hicimos justamente por arrancar antes, porque si no hubiéramos enfrentado todos estos desastres con el sistema más viejo, ¿no? Donde la salud era una especie como de, bueno, patio trasero, trasto viejo, y ahora, como vos decías, y no solo andar regalando el Oxxo, muchas cosas han cambiado para bien en la salud, ¿no? Así que me quedo con eso. Sí, yo creo que vamos a salir muy bien posicionados si superamos esto. Superamos esto y la salud argentina creció un montón luego de toda esta pandemia. O sea, y nunca más relegarla, ¿no? A nivel presupuesto y tratamiento, y siguen quejándose de insumos. Bueno, Matías, gracias como siempre, gracias por el esfuerzo y por atendernos todos los días. Gracias a ustedes. Un abrazo. El oncólogo, el cirujano oncólogo Matías Norte, que está trabajando hace muchas semanas junto a tanta gente haciendo esto, ¿no? Reforzando el sistema de salud, que de no haber enfrentado la situación como lo hicimos, y tenemos hoy un verdadero desastre, ¿no? Para los que dicen, bueno, Argentina se adelantó y al final el virus vive 70 días nada más, yo creo que hubiera sido un desastre. Bueno, han pasado exactamente 15 minutos de las 9 de la mañana, 20 grados 2 décimos la temperatura, jornada con lluvia en Buenos Aires, la humedad 80%, la presión 1013.2 hectopascales, el viento del sureste a 15 kilómetros, la visibilidad perfecta 10.000 metros. Estamos en Ecomedios hasta las 11 de la mañana.
con buenas razones. En la operación técnica, impresionante, Javier Martínez. En la producción periodística, Aldana Aldi Romaniuk. Ya volvemos. Bueno, muy bien. Reiteramos entonces, 20 grados 2 décimos, la mañana lluviosa en Buenos Aires, habrá tormenta prácticamente todo el día sábado, habrá un pequeño respiro mañana y arrancará en la noche del domingo otra vez la lluvia. Bueno, y ha tenido la enorme gentileza de atender a alguien que conoce muchísimo China, que no se puso a leer ahora sobre China, sino que conoce muchísimo, ha escrito sobre China y sobre el mundo, es una viajera del mundo, es una experta en ciencia política, es María Belén Chapur. Buenos días, Nacho saluda desde Ecomedios. Nacho Río, ¿qué tal, María? Un gran gusto y gracias por tu atención de conversar con nosotros tan temprano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Nacho? Muy bien, muy bien. Viviendo esto de una manera rara, muy rara, que esté pasando esto en todo el mundo, pero bueno, es lo que toca. Exactamente. María, vos, como decía al principio en la presentación, conoces mucho China, no te has puesto a leer, no has abordado la problemática ahora. Y la verdad que ahora estamos enfrentados con la tragedia de los casos positivos, la cura, esperamos la vacuna, pero en algún momento deberemos abordar cómo se originó esto, porque la verdad que el mundo no ha enfrentado nunca una situación así, alguien la generó o algo la generó, y algún día China deberá explicar con todas las dudas que han quedado qué pasó, justamente para que esto no se repita y para enfrentar mejor el futuro, ¿no? Vos tenés una teoría muy cierta ahí sobre ese tema. Sí, mira, seguramente. Ahora bajaron los decibeles tanto Estados Unidos como Europa en sus acusaciones, porque China está proveyendo de muchísimos materiales médicos necesarios, tanto a Europa como a Estados Unidos. Y obviamente que hay en casos que los está, donando, pero hay muchos casos también donde está vendiendo barbijos, equipos, test. Así que hace muy poquito, ayer, la Unión Europea sacó un reporte donde bajó el nivel de acusación contra China, porque las autoridades de China los llamaron para presionarlos y justamente por este intercambio que se está dando tuvieron que bajar el nivel de lo que pusieron en el reporte. Lo iban a sacar el martes al reporte y debido a este cruce con el gobierno chino decidieron sacarlo ayer. Y Estados Unidos hay todo un grupo de halcones que son, digamos, los republicanos más, si querés, conservadores, que entre ellos está Tom Cotton, que es un senador de Arkansas, Ted Cruz, senador de Texas, que directamente presentaron y acusan lisa y llanamente que el laboratorio de Wuhan fue de donde salió el virus, que ellos tienen pruebas que lo van a probar, que tienen la inteligencia, y Trump también les está bajando un poco los decibeles y trata como de mantenerlos, digamos, un poco más callados o controlados dentro de lo que puede, porque también prioriza lo económico y el trato comercial que tenía hecho con China. Yo no sé si, recordarás que hace 1 año y medio empieza la famosa guerra comercial declarada por Trump a China. Muy recientemente, antes de que empezara la pandemia, en diciembre, Estados Unidos y China firman un tratado por el cual China iba a comprar por 250.000 millones a Estados Unidos. Entonces es como que Trump también está como en el borde, hasta no estar seguro. Las investigaciones se están haciendo, inteligencia viene trabajando desde hace tiempo. El laboratorio existe en Wuhan, hay 2 laboratorios, uno de nivel de seguridad 4, que es el mayor, es el mayor nivel de seguridad que se abre en el 2017, y precisamente estaba estudiando el tema del coronavirus en murciélagos y las distintas mutaciones, y eso es un hecho, ya se sabe,
Por otro lado, lo que haría pensar que salió del laboratorio es que de los cuatro primeros casos de pacientes con coronavirus en China, en Wuhan, hay 3 que no tuvieron ningún contacto con el mercado de pescado, de comidas que, digamos, de los cuales China o el gobierno chino dice que salió el virus. Entonces es como que es muy extraño pensar que si de los 4 primeros casos hay 3 que no venían del mercado y uno solo sí, y los otros no tienen conexión, y después de hecho de todos los pacientes con coronavirus, 1/3 tampoco tuvo ningún tipo de relación con el mercado. Y por otro lado también te llama la atención, viste, esta versión del pangalolio, no sé cómo se llama el animal, porque realmente... Sí, la mulita esa tan... La mulita esa que comió supuestamente el murciélago, que el murciélago la picó, es como que mi pregunta, el pangolín. Yo estuve muchas veces en China, ¿no? En realidad es porque la verdad que me apasionó. Fui la primera vez en el 2004, vi el crecimiento que tenía, o sea, me encontré con una China, pero ya poderosa. La última vez que volví fue en el 2012 y era un cambio, pero estrepitoso, o sea, realmente es como que volví diciendo, los que estamos allá lejos en el mundo somos nosotros, realmente China, y a partir de ahí como que empecé a seguir mucho, a estudiar, me puse a estudiar mandarín, que hablo 3 palabras locas porque es extremadamente difícil, y me puse a estudiar y a leer mucho de China, ¿no? De todo este crecimiento. Incluso estuve en China en el 2012 cuando lo eligen a Xi Jinping, y Xi Jinping asume el gobierno. Y tengo un amigo americano con el que hablo bastante, que él, vive 6 meses en China, es el experto americano en China, que se llama Joshua Ramo. Y me acuerdo que cuando gana Xi Jinping, Joshua Ramo me dice, va a ser un régimen muy, muy al estilo maoísta, en el sentido de las libertades, porque Xi Jinping se crió en la época de la revolución de Mao, su padre era un general de Mao, los mandan en la revolución cultural a la zona agraria, que era como castigo si pensaban que algún general o algo estaba en contra, y a pesar, vos sabés que había un tema de lealtad enorme de todos los subordinados al gobierno de Mao. Entonces es como que es un líder que hoy en día lo siguen, venerando y lo siguen. Y efectivamente, la verdad que China con Xi Jinping se sacaron muchísimas libertades. Y no solo se sacaron muchas libertades, sino que antes de que empezara la pandemia, Xi Jinping logró que el comité del Partido Comunista, que es el que elige al presidente cada 10 años, él lograra poder tener una elección indefinida. Claro. Es una dictadura, hay pasaporte interno para moverse en China, ¿no? Y la decisión la toma un buró con fuerza tremenda. Ahora, lo cierto es que, al menos, hay muchas dudas, y con esto me gustaría cerrar, es que no informó, porque creo que habló el 20 de enero, y después Taipei había anunciado que había un brote de neumonía viral atípica, el odontólogo que después muere, los médicos, digamos. Primero, no cumplieron con la promesa de cerrar los mercados de animales vivos, aunque fuera una parte de la responsabilidad del mercado. Eso no lo hicieron. Y después anunciaron al mundo un mes después. Me parece que ahí sí hay un reproche básico y objetivo respecto a la conducta china. Mira, yo creo que sí, hay varias cosas. O sea, no solo lo ocultaron, porque esto aparece en noviembre, y Xi Jinping, el anuncio en China y, si querés, la cuarentena, la anuncia recién el 22 de enero. O sea, noviembre, diciembre, enero, y recién a fin de diciembre le anuncia la Organización Mundial de la Salud. También es muy llamativo, hay algo muy llamativo, ¿no?, con esto de la Organización Mundial de la Salud, que realmente va a tener que dar también unas cuantas explicaciones. Vos sabés que Xi Jinping está, digamos, dentro de su plan para transformar a China en potencia, que tiene 3 estadios, el 2025, 2035 y 2049, que se cumplen los 100 años. O sea, Xi Jinping se trazó que para el 2049 China tiene que ser la potencia del mundo. Va a ser la conmemoración de los 100 años de la creación de la República Popular China con Mao. Exacto. Entonces, uno de los proyectos es toda una ruta que va desde China hacia Europa, siguiendo lo que era la ruta de seda,
Y bueno, y uno de los primeros organismos que adhiere y hace aportes es la Organización Mundial de la Salud, curiosamente, que adhiere a ese proyecto de China. Y fíjate que ahora Trump le sacó los fondos a la Organización Mundial de la Salud porque considera que fue un desastre el manejo de esto, y China salió a suplir lo de Trump y anunció que le iba a dar que le iba a hacer un aporte de $30 millones a la Organización Mundial de la Salud. Entonces acá claramente en esta pandemia estás viendo la pulseada entre Estados Unidos y China, claramente. La que está pagando el mundo, lamentablemente. Claro, donde Estados Unidos se está replegando con digamos el sistema de Trump, que es lo único que nos importa son nuestras fronteras, lo que hagan con Estados Unidos, lo que nos pase a los americanos. De hecho, Trump está aprovechando para ya no dar más visas de trabajo. Lógicamente, Estados Unidos, vos sabés que otro dato interesantísimo, digamos, de todo esto, van a ser las consecuencias económicas, Nacho, que hoy no las estamos viendo porque estamos todos concentrados en lo que es la pandemia, el miedo a la enfermedad, el miedo a morirnos. Pero Estados Unidos, en la crisis de 1929, llegó recién en 1933 a tener la misma cantidad de desempleados en Estados Unidos que Estados Unidos logró en un mes. Claro. Y esta semana anunció el cierre del ingreso de visados, de trabajadores, necesita, por eso digo, ahora estamos en el ojo de la tormenta, pero la salida va a ser larga y además sin vacuna, y yo creo que el mundo va a cambiar, con vacuna o sin vacuna hay costumbres que no van a volver, pero China algún día debe explicar el origen de esto primero para que no se repita, ¿no? Y después para que por lo menos pedirle una disculpa, una dispensa al mundo que está enfrentando una verdadera tragedia. María Belén, yo te agradezco enormemente, te mando un beso muy grande, a las órdenes y te seguimos todo el tiempo, por supuesto. Bárbaro, muchísimas gracias por la invitación, Nacho. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por atendernos. Muchas gracias. María Belén Chapur es una experta en tema internacional, ha conversado con nosotros, muy clarito, ¿no? Ahí está el origen. Bueno, cuando pase esto, el mundo debe intentar dilucidar qué pasó y que no se repita nunca más, lo que sea, si fue sin intención lo del laboratorio, pero bueno, recuerden que los dos brotes anteriores de gripe, la aviar y la porcina, se originaron en China, pero China al poco tiempo tenía la vacuna, y era también en mercado de comercialización de animales, de aves y de cerdos. Muy bien, han pasado ahora 29 minutos de las 9 de la mañana, 20 grados 2 décimos, jornada con lluvia prácticamente todo el día en Buenos Aires. La temperatura agradable, esta semana habrá buenos registros, 23 mañana de máxima, igual que el lunes, el martes 24 de máxima, miércoles y jueves con 23 grados de máxima y viernes con 21 grados de máxima, con bastantes días con lluvia en la próxima semana. Ya volvemos. Bueno, muy bien. Vamos actualizando esta jornada de sábado con lluvia. 22 grados la máxima para hoy. Lluvias fuertes a la mañana, tormentas aisladas por la tarde y
llovinas por la noche, está completito. Mañana domingo 23 de máxima, mayormente nublado, y recién otra vez tormentas heladas en la noche del domingo, ya esperando el lunes. Nos vamos a saludar a un querido amigo, el hombre de la Casa Rosada, nuestro experto en gobierno, Luis San Martín, que esta semana cumplió añitos, ya es mayor de edad, está crecidito el nene, y le hicimos la fiestita a distancia, virtual por supuesto, ¿no? Él sacó a variar a los caballos de Sulky, pero un añito más. Luisito, querido, buen día. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien. Hoy qué difícil hoy, que es la pandemia. Sí, es muy difícil, no solo para comunicarse, afortunadamente lo podemos hacer, sino también para interpretar qué es lo que pasa realmente en los distintos ámbitos de decisión. Qué barullo, ¿no? Estamos hablando, más que la Casa Rosada, yo te diría la Residencia de Olivos. Sí. Con un presidente que es, como habrás notado, y como habrá notado la audiencia, tuvo una semana de recogimiento, ¿no? Un presidente hacia adentro, tratando de observar todo lo que tiene que ir decidiendo para estas próximas 2 semanas de cuarentena, que las va a anunciar hoy, y que seguramente vamos a tener algunos ítems totalmente diferentes a los anteriores, como por ejemplo ciertas aperturas, ¿no? Algo que no está del todo decidido, porque el presidente tiene varios frentes. Está, por supuesto, conversando sin ningún problema con los especialistas, con los infectólogos. Después le toca con las organizaciones sociales, que lo único que quieren es plata, así que van, vienen, le dan y se van. Y hasta ahora no han tenido una participación activa en todo lo que tiene que ver con el área, digamos, de protección social. Seguramente le va a tocar, porque esta pandemia va a extenderse claro, no hay duda de esto, a los sectores de menor poder adquisitivo, y muchos de ellos están inmersos en estas organizaciones, ¿no? Y después tiene el otro frente, tiene el frente del medio gabinete que le responde a Cristina Fernández de Kirchner. Hay que pensar algo, Nacho, vos no sé si a vos te habrá pasado o no, pero hay golpes de efecto. Cristina Fernández de Kirchner, que ha caído en la consideración social general, igual que el macrismo o sectores del macrismo, no estoy hablando fuerte, de... ¿no? Que cerca de 20 puntos le lleva Alberto a esa imagen positiva, sí. y mucho y más ha observado negativa. ha observado que es un muñeco, no es un muñeco, es un protagonista. Entonces, ante esa situación, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál debe ser su actitud? No quiere reunir a la manera de Massa, que quiere a toda costa reunir la Cámara de Diputados en lugares especiales. Bueno, se resiste a la tecnología Cristina Fernández de Kirchner, pero decidió igual apelar por la vía más equivocada, ¿no? No es una crítica feroz, sencillamente de una abogada que conoce el poder, que conoce la situación real de los funcionamientos de la justicia y de lo que tiene que ser, fue por un camino que creyó que era un camino más corto hacia la Corte Suprema, cuando esto es absolutamente una cuestión legislable. Vos lo explicarás mejor, que sos abogado y tenés todas las herramientas para hacerlo, pero digamos en una observación simple, esto es así, por eso el rechazo de la Corte. Y unánime, y además diciendo, ok, es el Congreso el que debe decidir cómo y cuándo se llama. Y además, yo lo que digo es, vos recorres cualquier país del mundo, vos lo conocés de arriba para abajo y de un costado al otro, has recorrido todo, y sabés, y lees que hoy no hay un solo país, ni siquiera los países con dictadura, donde haya un vicepresidente que esté a punto de originarle un conflicto de poderes y ridículo, digamos. Es realmente increíble, ¿sí?, lo que estaba pasando. Por eso la Corte, lo que pasa es que ahora van a seguir lo que dijo Peñafort esta semana, la doctora Peñafort, un examen habló de sangre. Yo digo, y si miramos la legislatura porteña, se reunieron, fueron a un salón más grande, estuvieron siendo asesores, sesionaron y después decidieron que una parte fuera virtual. Listo, o sea, ¿entendés? Está bien, no son de un solo distrito. El tema del Congreso pero es el Congreso el que lo debe decir, no la Corte Suprema, Luisito. Claro, pero Nacho, hay que entender algo. Cristina Fernández, ante las circunstancias que está viviendo, no es la presidenta. Ella cree serlo desde las sombras, pero no es la presidenta, y observa que a quien puso, eventualmente se tiene que interpretar así, puso al frente del Poder Ejecutivo,
tiene movilidad propia y además está nadando en las peores aguas que existen y no se está hundiendo. Entonces, ¿cuál es la situación? Y bueno, demos un golpe de ahogado, un manotazo. Claro, y el manotazo fue... Busquemos un enemigo, ¿no? Acá era la Corte, porque empezó a hablar de la Corte. Era una cosa, era claramente un conflicto de poderes en ciernes, claramente. Menos mal que la Corte lo decidió, ¿no? Y por unanimidad, además. Sí, yo creo que esto va a tener su punto final en el momento en que Cristina Fernández se dé cuenta de que es la vicepresidenta, que tiene una gran responsabilidad por delante, que tiene unos senadores que dirigir, otros en mayoría que no son del palo, y algunos que son del palo que no están de acuerdo con estas movidas. Eso he hablado con algunos. No están de acuerdo con las movidas extemporáneas que se salen por el costado de la ley. Bueno, el documento viste algunos senadores como Romero, Reutemann y otros por el tema del impuesto a la riqueza que a priori tiene números muy complicados, ¿no? Si intentan hacerlo pasar. Por otra parte, el impuesto a la riqueza, yo no digo que esté bien ni que esté mal en una emergencia, pero se ha hecho muchas veces el impuesto a la emergencia, se sabe perfectamente bien que las vías son las vías legislativas en todo caso, ¿no? Las que tienen que dar argumentación un poco amplia con debate. Esto genera un debate. Bueno, hay otro debate también. No se sabe exactamente, vamos a ver qué pasa, se nos dice hoy, pero es muy probable que haya en esta apertura de la pandemia alguna flexibilidad, por ejemplo, a los menos contagiables. ¿Quiénes son los menos contagiables? Los chicos. Pero con todo el resguardo, las provincias no están totalmente de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque el chico es un vector que contagia al otro. Por más que no sea, digamos, brutal la pandemia y que se los cuide. Yo te digo sinceramente, tengo hijos y tengo nietos, y sé positivamente que el camino es esperar a que esto vaya generando una respuesta. Estoy hablando desde lo infectológico hasta lo social. Y para llegar a ese punto tenemos que esperar por lo menos un par de meses más. Coincido. Al menos una semana, que vamos a ver qué pasa. Digamos todo el esfuerzo por la borda, no que hicimos. Claro. Un esfuerzo que además ha sido considerable, porque, insisto, ha colocado a personajes como algunos que rodean a Alberto Fernández, el grupo de los 5, como lo llaman, dentro de un esquema dificilísimo para gobernar. Insisto, navega dos aguas. Por un lado tiene la crisis y por el otro lado tiene su interna. Se les hace más fácil a los hombres del gobierno, a Alberto Fernández me estoy refiriendo, tratar con la oposición. Ahora es un ejemplo, el diálogo con Horacio, aunque viste que no sé, fue coincidencia o un hecho fortuito, pero volvió Cristina al país de Cuba, malo de los médicos cubanos, es un tema, bueno, 5 minutos aparte, y se lo vio mucho menos a Horacio al lado del presidente, que antes era como un gobernador más, y se notó que claro, es un tema complicadísimo. Ahora es increíble que ni semejante emergencia, que todavía no sabemos qué nos puede esperar, si pueden venir semanas muy difíciles o no, que no pare esta gente, ¿no? Yo lo que digo siempre es el elemento más disruptivo en la historia democrática de la Argentina, la señora. No hay un elemento coincido tan con vos en la historia. Y creo que los acólitos de la expresidenta, como la que vos mencionabas hace un rato, y algunos otros también, disparan discursos al aire que son muy nocivos. Muy nocivos. ¿No? Muy nocivos, echándole culpas a quien se ponga delante, al neoliberalismo, al socialismo, a lo que sea. La cuestión es tener una estridencia notoria en la noticia, punto y aparte. Qué locura. Luis, saludos como siempre al hombre de Guardapolvo Blanco. Que sigue trabajando, ¿eh? Queda obvio, por supuesto. Usted se me cuida, si saca a variar, no sé si hoy le toca a los percherones o a los de paseo, a eso le gusta la lluvia. Sí. No, yo los dejo pastar un con poco. ese tiempo. Los dejo pastar en el jardín, no es muy grande, pero pastan bien. Ojo, y manteniendo la distancia física. Sí, entre ellos, sí. Claro, obviamente. Yo los miro por la ventana y realmente me miran y me hacen caso, no sé, notable. Claro, sí. Luisito, bueno, un gustazo, tenemos el contacto de la semana como siempre,
Y Dale. gracias por tu aporte. Y otra vez felicitaciones en la semana de los festejos. Bueno, un abrazo muy grande. Luis San Martín, el hombre que hace gobierno con nosotros, contándonos todo, ¿no? Cómo está el poder, cómo está en la cima de la Argentina el poder político. Bueno, muy bien, 20 grados 2 décimos la temperatura, 80% la humedad, han pasado 42 minutos de las 9 de la mañana, estamos en Ecomedios con buenas razones, nos quedamos con ustedes hasta las 11 de la mañana. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Actualizamos entonces cómo está el tiempo en la mañana de la capital de la República Argentina. Tenemos 20 grados 2 décimos, lluvia prácticamente todo el día, lluvia fuerte por la mañana, luego tormentas aisladas en la tarde del sábado y en la noche del domingo, en la madrugada del domingo, noche del sábado, llovizna. ¿Sí? Mañana domingo un poquito de respiro, día nublado, pero por la noche del domingo, entre el domingo y el lunes, otra vez vuelven las tormentas aisladas, una semana que vendrá con mucha lluvia en Buenos Aires. Nos vamos a recibir el querido economista y colega y bueno y analista Gustavo Segre con nosotros, un hombre que conoce profundamente Brasil y también las relaciones en el subcontinente y en el mundo. Ha tenido la enorme gentileza de atendernos. Gustavo, muy buenos días. Ignacio Riverol saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Buen día para todos. Muy bien. Lo mismo para vos. ¿Dónde estás, Gustavo, en San Pablo? San Pablo, sí, aquí en mi casa, respetando el aislamiento social, que aquí no es obligatorio, pero que de cualquier forma lo cuidamos dentro de lo que uno, por supuesto, puede, y con mucho ruido porque la obra pública no para, aún en el aislamiento social, y se vinieron a romper la calle justo enfrente de mi casa, así que si escuchan unos ruidos, es la obra pública en total y perfecto funcionamiento. Impresionante, vos trabajando siempre como siempre muchísimo, y la verdad que me gustaría empezar por el final, ¿no? Porque hay mucho para hablar, pero viste que ayer el gobierno anunció que no habrá nuevos acuerdos con el mercado, donde tenemos el principal socio, ¿no? Que es Brasil. Qué impactante eso, ¿no? Yo creo que es una tontería al cuadrado, porque hay un montón de herramientas que uno puede tomar en las relaciones internacionales que no te obligan a hacer lo que el gobierno hizo ayer. Esto sería más o menos, tratando de dar un ejemplo,
cuando una empresa pyme tiene un empleado de 25 años de antigüedad al que tiene que echar porque la actividad no soporta un sueldo alto. Pero ahí hace la cuenta y dice, no lo puedo echar porque pagarle la indemnización me sale muchísimo dinero. Y esa persona viene un día y te dice, me voy, y te evita que le pagues la indemnización. Bueno, más o menos eso es lo que hizo Argentina al salir ayer de los acuerdos del Mercosur. Porque para el Mercosur Argentina era un ancla en este momento. Y era un ancla por la cuestión macroeconómica. Tanto Uruguay como Brasil, como Paraguay, muy en silencio Paraguay, estaban con crecimientos económicos previstos, tienen indicadores y variables económicas bien, normales, digamos, de inflación baja por menos de un dígito, con tasas de intereses bajas también, con mejoras en el desempleo, con apertura económica, con una reducción proyectada para la cuestión tributaria, o sea, bajar la presión fiscal, todo al revés de lo que estaba haciendo Argentina. Entonces los tres, a partir de la victoria de la calle Pau, decía, bueno, ¿qué hacemos con Argentina? Y ese era el ejemplo, ¿no? Tenemos que sacar a un empleado al cual le tenemos que pagar mucha indemnización. No se podía, sin costo político, decirle a Argentina andate. Y ni hablar de la cuestión ideológica, obviamente. La calle Pau a la derecha, Bolsonaro a la derecha y Paraguay centro-derecha y Argentina a la izquierda. Entonces, cuando esto genera la salida o esta suspensión de las negociaciones, se da porque el Mercosur buscaba mayor amplitud económica, o sea, hacer acuerdos con otros países para que los productos que son fabricados en el Mercosur puedan ser exportados. Y Argentina lo que dice con esta medida es, no, ustedes sigan adelante con los acuerdos, yo en estos acuerdos no entro. No salgo de los de la Unión Europea y el EFTA, pero en estos no entro. Y es una situación complicada porque hay una herramienta que se llama geometría variable, que obviamente ninguna persona de la diplomacia argentina leyó el libro, que lo que te permite es eso, cuando vos tenés problemas en la macroeconomía que no te permiten acompañar una negociación en el tiempo que la negociación lo plantea, levantás la mano, cual estudiante en primaria o en secundaria, y decís, señor, yo no puedo acompañar el plazo que usted quiere para desregular el comercio, con lo cual necesito tomar geometría variable, o sea, voy a elastizar, voy a colocar más plazo en productos que son sensibles y que yo no tengo competitividad para que la apertura económica no me genere pero no pateas la mesa, no patea la mesa el que usa la geometría variable. Nunca. ¿Te queda? O sea, nunca en diplomacia vos pateás la mesa. Nunca. Partamos de ese principio. Y menos en este momento angustiante del mundo. Gustavo, vos sos un observador muy minucioso. Este momento es, digamos, ni en las guerras se antecedente, porque había beligerantes, hoy el mundo está con miles de muertos, con mucho miedo, esperando la vacuna, no teniendo un tratamiento cierto. Digamos, en este momento hacer eso me parece ridículo, ¿no? Generarte un frente que no tenías. Esto demuestra la dicotomía que hay acá en el manejo del poder, ¿no? No hay una sola cabeza, hay una y media. Y además, te digo qué es lo que va a ocurrir, y esto no por ser ningún lector del futuro, no lo soy, pero simplemente en un análisis simplísimo de lo que va a ocurrir. Este es el primer paso para que Argentina se vaya al Mercosur. Esto queda absolutamente claro, donde hay un alineamiento ideológico para que importemos miseria y saqueos de Venezuela e importemos médicos de Cuba. Porque es el camino, o sea, no hay. Si vos no querés ir por donde vos estabas hace 30 años con socios que hace 30 años, tenés que buscar socios nuevos. No va a ser Estados Unidos el socio de Argentina, no va a ser Europa, no obstante que ya tenemos la relación entre el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, entonces va a restar ¿a dónde? Seguimos a la izquierda. Pero el problema es que muchas industrias, aquellas industrias que tengan resto financiero, que no son muchas, lo que van a decir es, yo esto veo que cada vez se cierra más, el mercado argentino va a quedar chico, porque obviamente va a tener una reducción en la demanda, todo este COVID y la cuarentena rígida y la gente que no produce, todo eso va a generar impactos económicos de acá a poco tiempo. El mes que viene el gobierno no va a tener plata para pagar los sueldos, muchas intendencias lo mismo, y eso genera, obviamente, que al no tener demanda, vos vas a tener una reducción de la demanda, porque hoy está todo el mundo en su casa, y cuando empiecen a salir vas a tener una reducción de la demanda porque no hay plata con la gente que salga. En ese contexto, ¿qué es lo que la empresa tiene que hacer? Bueno, yo tengo que buscar algún lugar que pueda, primero, vender más, y segundo, que además pueda vender, cobrar, crecer,
que me den un crédito para comprar una máquina, que no tenga problema para comprar un insumo, que no tenga que pedir permiso para comprar un insumo, que no tenga un cepo en el dólar, y ahí es Uruguay, Paraguay o Brasil. Claro. Entonces, muchas industrias argentinas seguramente van a cruzar el charco. Gustavo, voy a Brasil. Fuerte lo de Sergio Moro, contame cómo puede seguir eso. Hubo un intento de pedido ahí contra Bolsonaro, pero ¿cómo está Brasil? Ya yendo a pandemia y yendo a un Brasil muy activo, pero con este temita esta semana muy fuerte de Sergio Moro. Convulsionado, porque ayer la noticia no era el COVID, no importaban los muertos, los contagiados, si había vacunas, si el sistema estaba colapsado. Todo era Moro, Bolsonaro, Bolsonaro y Moro. Porque no era solamente el irse. Moro era uno de los pilares de la gestión Bolsonaro, junto con Paulo Guedes, y en los últimos meses se había metido en ese triángulo de logros y de avales Mandetta, que era el ministro de Salud que se fue. Cuando se va Moro, le queda Guedes, que es el ministro de Economía y que es el aval de toda la política económica. Que la duda hoy ya no es si se queda, es hasta cuándo se queda. Porque la situación es muy endeble. O sea, es una situación donde vos tenés un Bolsonaro que ayer hizo una conferencia de prensa hablando de que no gastaba la tarjeta de crédito y lo mandó al frente a Sergio Moro en una charla íntima que habían tenido ellos. Entonces era una pelea de pareja, ¿no? Uno a la mañana, el otro a la tarde, y eso le resta un apoyo muy grande de la sociedad que lo votó. Porque claro, Bolsonaro llega al poder no por Bolsonaro, sino porque era la única opción ante la posibilidad que la izquierda retome el poder. Y si hubiera sido cualquier otro, el payaso Plin Plin hubiera ganado también, porque no era Bolsonaro, no era gente que lo quería a Bolsonaro. En ese contexto empieza a hacer las cosas bien en la economía, la cosa empezaba a funcionar, y con todo esto generó, sin necesidad, al igual que Argentina con el Mercosur, un frente de batalla que debía ser evitado. En el momento de crisis, vos lo que tenés que tener es foco para atender la crisis, y no podés abrir otro foco de conflicto. Y es lo que tiene Brasil hoy. Entonces, de los tres pilares estos de ministros, que era Guedes, Moro y Mandetta, que hoy le queda a Guedes solamente, pasó a tres pilares que son tres ministros del área militar, la base, que es Augusto Heleno en seguridad institucional, el jefe de gabinete Braga Neto, también militar, y Ramos, que es otro militar, que es secretario de gobierno. Si estos tres en algún momento le bajan el pulgar a Bolsonaro, Bolsonaro tiene los días contados. Sí. Gustavo, gracias como siempre, gracias por tu aporte, seguimos toda la semana, brillante como siempre. Gracias. Y un fuerte abrazo y buen fin de semana para vos ahí, que no haga mucho ruido lo de la obra pública enfrente de tu casa. Ahora paró, y ahora que terminamos paró. Bueno, un abrazo grande. Gracias, buen fin de semana. Gustavo Segre, economista, analista, colega en San Pablo, un hombre con ideas muy claras y siempre es muy interesante escucharle, además que está en Brasil, pero tiene una pasión por Argentina, realmente. Escucharon, ¿no? Una gran torpeza lo de anunciar en este momento que no vamos a tener futuros acuerdos con el Mercosur. Yo que tuve la dicha de estar en los acuerdos de Europreto, en la firma del acuerdo para hacer el puente de la amistad, el puente Tancredo-Neves, entre Alfonsín y Tancredo, después Sarney. Si Alfonsín se levantara, me viera lo que están haciendo con su Mercosur, no lo podría creer, igual que Tancredo, igual que Sanguinetti, que fueron los que dieron el puntapié inicial. Un horror, un horror. Anunciar que nos quedamos pero no fundamos nada para adelante es prácticamente firmar la partida de función del Mercosur, donde tenemos el principal socio comercial de la Argentina. Inexplicable. Vos, Javier, por favor. Si sos usuario de lentes de contacto, extrema las medidas de higiene. Consulta a tu médico oculista. Junto a vos, desde Saraco.com. #Yo uso máscara. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Bagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Bagó. Ética
al servicio de la salud. En Lanús podés hacer tus trámites online sin necesidad de acercarte a una oficina municipal. Informate en www.lanus.gov.ar. Hacé tu parte. Lanús nos une. En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, @Colegio Escribanos Cava, y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos. A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium. Acero para hacer. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, con este bellísimo tema, Wake Up de Arcade. Vamos a saludar a un gran amigo en Mar del Plata. Aquí tenemos 22 grados de máxima, 22 ahora, con una mañana lluviosa, con lluvias fuertes, tormentas heladas en la tarde y llovina por la noche. Nos vamos a Mar del Plata, el querido amigo Rubén Vázquez. Rubencito, querido, buen día. ¿Cómo está la feliz? Buen día, Ignacio. Bueno, aquí tenemos el cielo cubierto, la lluvia la tuvimos ayer nosotros, así que ahora está el cielo cubierto, no hay pronóstico de lluvia, y estamos con 16 grados, 5 décimas de temperatura a esta hora. Y se cumple siempre la regla no escrita de que Mar del Plata se anticipe y después nos mande el tiempo para acá, ¿no? Exactamente. Bueno, ayer me relataste muy bien lo del puerto, digamos, Mar del Plata viene teniendo números muy buenos respecto al COVID, pero hay un temita que se suscitó en el puerto que es muy interesante contar a la gente, ¿no? ¿Qué pasa, además de que volvieron los lobos, que andan por la calle, los lobos divinos y demás, con fotos que recorren el mundo? ¿Cómo está Mar del Plata con la pandemia y qué está pasando en el puerto? ¿O qué no está pasando en el puerto? Bueno, lo que está sucediendo es que tuvimos 2 barcos de Mar del Plata, poteros, que fueron habilitados a salir a trabajar, pero con condiciones de salubridad muy estrictas. Tenían que hacer control de coronavirus previo a salir, había que hacerles hisopados a los tripulantes, y después a la vuelta lo mismo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Los empresarios, sí, fenómeno, cumplen con el hacerle el hisopado. Sí. Se instaló una carpa
para hacer hisopados en el puerto, expresamente para que los tripulantes lo puedan hacer. Pero no esperan los resultados si salen a navegar. Le hacen el hisopado y se va al barco. Claro. ¿Y entonces qué pasó con eso? Bueno, lo que sucedió, uno de los barcos, por suerte, no llegó a salir del puerto porque cuando llegó uno de los tripulantes, que valga la aclaración, no son de Mar del Plata, son tripulantes que uno de la capital federal y otro de Luján. El de Luján llegó y como venía, lo vio el remisero que lo llevó hasta el puerto, lo vio que venía medio mal, hizo la denuncia. Claro. Ya había pasado el hisopado y había subido al barco. Llegó la gente del SAME Mar del Plata y dijo, no, pará, vamos a revisar otra vez. Esta persona está enferma, ustedes no pueden zarpar. Hay que esperar el resultado. Y el otro caso, el barco se había ido de Mar del Plata y a las 48 horas se supo que uno de los tripulantes tenía coronavirus. Entonces dieron la orden de que retornara el barco. Quedó en Rada, ahí se le hicieron controles a personal y como la familia de los tripulantes presionaron, y en el interín pasó algo que fue, creo, lo definitorio. Cambiaron las autoridades del consorcio del puerto. ¿Por qué cambiaron las autoridades? Porque cuando en diciembre asume Kicillof en la provincia, no designa a ningún presidente del consorcio del puerto. Si bien el que estaba, Merlini, presenta la renuncia, no lo considera Kicillof y vinimos hasta ahora. Bueno, tomó la determinación de cambiarlo ese día. Puso una persona muy allegada a la exdiputada Raberta, la ministra de Desarrollo Social de la provincia, que ahora está a cargo. Y desde el consorcio del puerto se determinó que, bueno, pudiera entrar a puerto, que se amarrara en el puerto, pero se seguía respetando lo que decía el municipio de que no podían bajar del barco. Y ahora están ahí. Ayer tuvimos idas y vueltas, sí, exactamente. Ahora están los dos barcos con toda la tripulación a bordo. Pero ayer hubo idas y vueltas porque desde el consorcio del puerto dijeron que los iban a dejar desembarcar, que los iban a llevar a un hotel de un gremio portuario y que iban a estar ahí, que no es descabellado porque si uno piensa de que en el barco duermen 6 u 8 en cada camarote, claro, es hasta lógico que lo lleven a un hotel y lo pongan uno en cada habitación para evitar el contagio. ¿Y eso ocurrió? Bueno, la cuestión es que no, todavía no ocurrió porque primó que la municipalidad dijo, no, yo no quiero que bajen, vamos a hacerle hisopado otra vez. Le han hecho hisopado anoche, se van a esperar los resultados y a resulta de eso es lo que se va a determinar a hacer. Ah, perfecto. De acuerdo a como dé toda la mayoría. Y los que están contagiados, porque aparentemente ahora habría 2 más dentro del barco contagiados, esos irían a tratamiento a algún lugar sanitario. Perfecto, todo esto. Así que bueno, eso es lo que tenemos en tenía varios días sin casos positivos nuevos, como al margen de los barcos, ¿no? De los pescadores. Sí, no hemos tenido... ¿Cómo está la ciudad? En este momento, contando al marinero del coronavirus, que ya ha sido incorporado a los registros, tiene 3 casos positivos, que uno de ellos está prácticamente ya a quedar fuera de situación, y hay 5 casos sospechosos que se están esperando los resultados. Bien. Así que venimos bastante bien. Ahora lo que esta mañana nos enteramos que Kicillof dio 28 municipios de la provincia de Buenos Aires van a tener algunas excepciones. Mar del Plata había pedido 5 excepciones. Aparentemente ninguna de esas estaría contemplada y Mar del Plata quedaría excluida, claro, igual que Bahía Blanca. Claro, la que no ganó. Bahía Blanca y Mar del Plata, ¿cómo? La que no ganaron.
Claro, correcto. Sí, eso es lo que están masticando bronca muchos marplatenses porque dicen, porque no ganaron acá, ahora nos castigan. La única actividad que vino, pero desde Nación autorizada, es la fabricación de calefactores y demás. Acá tenemos 2 empresas de primera línea que fabrican calefactores, termotanques, que dado que viene el invierno y ahí se van a necesitar, desde Nación autorizaron, pero provincia de las 5 que pidió Mar del Plata no autorizó ninguna. Y el que sigue destacándose, y no solamente ahí, sino aquí también, es Montenegro, ¿no? El alcalde e intendente de General Corredor de Mar del Plata, y viene adelantándose a todo, ¿no? Menos mal que Mar del Plata tiene, porque imagínate con otro jefe de gobierno, ¿no? Exacto. Sí, hay una actividad que no sé qué va a pasar, que es lo que se había pedido, el desarme de todas las carpas en las playas, claro, porque han quedado todas las carpas armadas, porque se estaba esperando tener habilitados los balnearios hasta Semana Santa y los agarró la cuarentena y no se puede desarmar los balnearios, y eso viene el invierno y destruye todo. Igualmente se puede esperar que mañana haya alguna novedad cuando se anuncie en lo nacional y que alcance tiene en la provincia, por ahí hay alguna novedad para Mar del Plata, imagino yo. Esperemos que de la Nación venga algo, porque de la provincia me parece que no viene nada más. Bueno, saludos para la patrona, para toda la barra de las 2 Marías, ahí en la zona del Gaucho, que en cualquier momento vamos a hacer, cuando pase todo esto, alguna visita gastronómica. Así que saludos para la patrona y para la barra ahí de las 2 Marías. Ayer le mostré el lugar donde lo voy a recibir. Mamita, por eso te digo. Ya va a pasar esto, ya va a pasar. Bueno. Seguro. Bueno, un abrazo. Entonces, ¿cómo está nublado Mar del Plata? Algo lindo. Sí, está cubierto, está el cielo cubierto, está amenazante, pero no hay pronóstico de lluvia para Mar del Plata en el día de hoy y mañana. Recién el lunes vuelven las lluvias a Mar del Plata. Gracias, Rubén, querido. Un fuerte abrazo, un buen fin de semana para vos y para la jefa de gobierno ahí. Gracias, un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, bien, Rubén Vázquez de Mar del Plata, que tuvo lluvia ayer, pero hoy está lindo y sin pronóstico de lluvia. Han pasado 8 minutos de las 10 de la mañana, estamos con buenas razones en ECO, nos quedamos hasta las 11 de la mañana, está Javier Martínez en la operación técnica, está Aldana Aldi Romaniuk en la producción periodística. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Actualizamos entonces cómo está la mañana lluviosa en este sábado en Buenos Aires. 80 el porcentaje de la humedad, la presión medida en hectopascales 1013.2, la visibilidad perfecta 10.000 metros, el viento del sudeste a 16 kilómetros en la hora, 20 grados 2, para hoy prácticamente todo el día lluvia, tormentas fuertes en la mañana, con ráfagas, ¿sí? Tormentas heladas en la tarde y llovinas en la noche entre el sábado y el domingo. Nos vamos ahora al encuentro de nuestra querida amiga, colega y profesora de Ciencias Políticas, investigadora
en la Universidad de Notre Dame, en Chicago, en los Estados Unidos. Jamil Sierra. Jamil, un gusto escucharte, muy buenos días. Muy buenos días, Nacho, ¿cómo están hoy? Bien, muy bien, con lluvia y con una mañana con cierta temperatura agradable. Para ustedes debe ser como un verano, 20 grados, no imagino cómo debe estar Chicago saliendo del frío, pero con las temperaturas características de la zona. ¿Cómo está todo por ahí? Con las cifras tremendas por un lado y con lo que dice Trump por otro, ¿no? Sí, acá es un día gris en todos los sentidos, de clima, político, sanitario, malas noticias. Ay, Dios me libre. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo están? Las cifras son realmente impresionantes, ¿no? Impresionantes. Son impresionantes, como vos bien decís. Estamos en 900.000 casos. Para que se den cuenta del crecimiento, el sábado pasado cuando hablábamos estábamos en 700.000 casos. O sea, en una semana agregando 200.000 casos, 46.000 muertes, y para compararlo con Argentina, cada 100.000 personas en Estados Unidos hay 276 casos, mientras que en Argentina cada 100.000 hay 8 casos. Puede haber diferencias en la capacidad de testeo, pero realmente una cifra tan distinta indica la problemática sanitaria que está viviendo Estados Unidos. ¿Y la gente cómo se sigue comportando en este tan marcado federalismo, el marco de libertad consagrado en todo el pleito americano? ¿Cómo está? ¿Qué sigue haciendo la gente, Jamil? Sí, creo que lo que vos decís es muy importante, porque en Estados Unidos siempre hay como una corriente ideológica, filosófica, de desconfiar del Estado. Entonces al americano promedio realmente le cuesta mucho estar en una situación donde muchos gobernadores le están diciendo a su población que deben quedarse en la casa. Y lo que empezamos a ver ahora es que muchos gobernadores están empezando a cambiar las reglas y abrir la cuarentena. Y tenemos ahora 4 estados que decidieron abrir la cuarentena. Ahora, no abrirla parcialmente como está sucediendo en Argentina, sino abrirla completamente. Por ejemplo, el gobernador de Georgia, un gobernador republicano, decretó que a partir de esta semana ya puede empezar a haber cines, puede haber restaurantes, puede haber gimnasios, todo abierto. Así que esto realmente va a ser un experimento sobre cuáles van a ser las consecuencias de esto para cómo evoluciona el coronavirus en esos lugares. Es impresionante. Y por otro lado, en estos encuentros diarios de Trump aparecen conceptos realmente en principio muy polémicos, ¿no? Absolutamente. Trump probablemente tuvo su peor semana en términos de la crítica que recibió. ¿Por qué? Porque en una conferencia de prensa se le ocurrió aconsejar y que para lidiar con el coronavirus las personas se podían inyectar desinfectante. Ahora, para que esto quede claro a todos los oyentes, no hay que inyectar desinfectante, es una locura. El otro día escuchaba a una médica en la CNN diciendo que justamente gente que se quiere suicidar se inyecta desinfectante como uno de los métodos. O sea, imaginen lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos desde una conferencia de prensa en la Casa Blanca, está aconsejando métodos que no solo no ayudan con el coronavirus, sino que pueden provocar que las salas de emergencia de los hospitales se encuentren con mayor casos por esto que él está aconsejando. Por supuesto recibió muchísimas críticas, tuvo una semana muy golpeada, bajó en las encuestas y finalmente sus consejeros políticos más cercanos lograron convencerlo de que no es una buena idea que él está haciendo estas conferencias de prensa que estaban durando 1 hora y media, 2 horas. El viernes hizo una conferencia mucho más corta y por primera vez desde que se desató la crisis no respondió preguntas de los periodistas. Mira, una cosa que vos me explicás siempre que es muy interesante es cómo se corporiza la ayuda del gobierno a los desempleados, que son millones que por semana, por día ingresan al plan de asistencia, que es trillonario. ¿Cómo llega la ayuda? ¿Es un cheque, hay que pasar a cobrarlo? ¿Hay clientelismo? ¿Cómo llega la ayuda ante una situación de depresión económica histórica de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se maneja eso ya? Claro, la ayuda en total ahora se asciende a 2.7 trillones. El Congreso de Estados Unidos aprobó medio trillón más esta semana y gran parte de esa ayuda es para desempleados. En Estados Unidos el seguro de desempleo se da a nivel estadual, de nuevo hablando de este federalismo fuerte. Entonces, lo que logró hacer este paquete adicional de ayuda fue dar un monto adicional de hasta $600 más por semana
al monto que ya estaban dando los estados para el desempleo y también poder cubrir demanda extra por el desempleo que llega a 22 millones de americanos. Entonces lo que tiene que hacer un individuo es pedir al gobierno estadual esta asistencia de desempleo y comenzar a recibir los cheques. Lo que está reportando la gente es que acceder a esta ayuda es extremadamente difícil, no porque el dinero necesariamente no esté, sino porque no existe la capacidad burocrática en este momento para lidiar con el aluvión de pedidos que hay. Entonces, realmente la gente está muy frustrada con la incapacidad de poder acceder a esta ayuda extra cuando ya mucha gente ha estado desempleada por varias semanas o con una reducción de su empleo y tiene que empezar a afrontar sus gastos. Claro, y qué paradoja, Aparte del seguro de porque un país desempleo, que casi no medía la desocupación, claro, se encuentra con este aluvión de golpe, y el país de la tecnología, de los genios de la tecnología, de los Gates, toda la gente se encuentra con que el cuello de botella no es la plata, sino que como no tenían casi desocupados, ahora tienen un aluvión, ¿no? Es una gran paradoja. Es como lo de la ciencia, digamos, el país donde están cerca de la vacuna, el país de la investigación, de mucho dinero aplicado en las universidades, centros de investigación, que están ahí de la vacuna, parece un presidente que dice, no, el desinfectante. Y por otro lado, tienen una ayuda trillonaria, pero un cuello de botella administrativo. Es paradojal, ¿no? es absolutamente cierto lo que marcas. Es algo que realmente yo vengo viviendo ya 10 años en Estados Unidos y me costó mucho entender que Estados Unidos parece un país con un Estado muy fuerte, porque uno ve las guerras en las que transcurre, ve la capacidad policial, pero en salud, en educación pública, realmente es un país con una infraestructura estatal extremadamente débil, donde todo está manejado por el sector privado. Y claro, cuando ves estos momentos donde necesitas un Estado fuerte que coordine al sector privado, empezás a ver los problemas que hay para dar ayuda a los ciudadanos. Y por último, vos y Luis siguen muy de cerca todos los procesos políticos. El americano siempre es apasionante, ¿no? Como todo el mundo en todo sentido. ¿Cómo pinta? Falta mucho, falta una eternidad para noviembre, pero ¿cómo pintan los números? ¿Cómo pinta la imagen de Trump? ¿Y qué pasa en los cuarteles opositores, no? Sí, es súper interesante porque lo que estamos viendo es que en este momento Biden le está ganando a Trump por entre 6 y 7 puntos, dependiendo de la encuesta que estemos mirando. Y al principio esa ventaja no se estaba viendo en estados que eran los estados péndulo, que habían votado a Trump en la última elección. Y ahora estamos empezando a ver que aún en esos estados los números no están dando bien para Trump, donde la ventaja de Biden es menor, pero es de 1 a 3 puntos dentro de la encuesta que se esté mirando. Eso es dentro del margen de error, pero indica una tendencia desfavorable para Trump. Lo que es yo imagino Ohio, por ejemplo, como por tirar un estado en la cadena de óxido, ¿no? ¿Cómo estará Ohio, no? Donde fue sorpresivo lo de Trump. Claro, lo que pasa es que lo que uno tiene en Ohio es mucho votante blanco, sin educación universitaria, y atado a estas industrias que están en plena decadencia en Estados Unidos. Y ese ha sido un bastión de Trump muy fuerte. Ese votante, si bien por lo general no está aprobando cómo Trump está manejando la crisis, todavía no le ha dado la espalda a Trump. Perfecto. Pero todavía estamos temprano en la crisis, ¿no? Como vos siempre decís, faltan meses para la elección. Así que vamos a ver qué pasa con ese votante. Jamín, y lo peor pasó, te lo pregunto todos los días antes de saludarte, ¿o todavía quedan semanas duras? Creo que todavía quedan semanas muy duras. Estados Unidos es un país muy grande, muy geográficamente diverso. En Nueva York parece que lo peor pasó, pero yo creo que quedan meses duros, ¿no? Porque ahora vamos a empezar a ver qué pasa cuando la economía se vuelve a abrir y esta gran preocupación que tienen los médicos en Estados Unidos de qué va a pasar cuando el coronavirus coincida con la época de gripe y de repente empiezas a tener hospitales que tienen que atender a pacientes de la gripe común y del coronavirus. ¿Va a haber capacidad para poder responder a esa demanda? Y eso no lo vamos a ver hasta la época de la gripe en Estados Unidos, que es octubre-noviembre, que justo va a coincidir con la época de las elecciones. Así que políticamente fascinante, pero en términos humanos creo que se vienen tiempos muy difíciles. Jamín, como siempre, muchas gracias. Apreciamos muchísimo tu conocimiento y tu gentileza. Un gran saludo para Luisito, para Leoncito, lo de estar cuidando ahora. Un beso y buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias, buen fin de semana para ustedes también. Muy bien. Jamín Sierra, profesora de Ciencias Políticas en la prestigiosísima Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos,
investigadora junto con su esposo, con Luis Chumerini, allí en Chicago, en la Ciudad del Viento, que le dicen la Ciudad del Viento por dos temas, porque hay mucho viento, efectivamente, y porque además los políticos en las campañas ventean, hablan mucho en Chicago, una cosa que una vez me contaron y siempre recuerdo. Bueno, muy bien, han pasado ahora 21 minutos de las 10 de la mañana, jornada lluviosa este sábado en Buenos Aires, estamos en Ecomedios, con buenas razones, nos quedamos hasta las 11 de la mañana. En la producción periodística Aldana Alice Romaniuk, de su cuartel central, ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, y allí en estudios centrales, Javier Martínez, el Pulpo. Hasta las 11 nos quedamos con ustedes. Saraco te recomienda lavar tus anteojos con agua y jabón al regresar a casa. Junto a vos, desde saraco.com. Hashtag Yo uso máscara. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Bagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En Lanús, te pedimos que te quedes en tu casa, porque cuidándote vos, cuidás a tu familia y vecinos. Hacé tu parte. Lanús nos une. En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, @Colegio Escribanos Cava, y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sitting down on your butt, the world don't owe you. No sitting down in a rut, I wanna show you. Don't waste your energy on making enemies. Just take a deep breath and work your way up. Let's work, be proud, stand tall, touch the clouds. Man and woman, be free. Let's work. Exactamente, vamos a trabajar, dice Mique, en ese recordado éxito. 22 la actual en Buenos Aires, para hoy una máxima de 22, todo el día con lluvia en Buenos Aires, para mañana una máxima de 23, día nublado y tormentas aisladas en la noche entre el domingo y el lunes. Hay una actividad que es muy importante en Argentina, que es la actividad ligada al tabaco, por las provincias productoras, por el fondo del tabaco, por el multiplicador de la tarea y por toda la cadena de valor que sigue el tabaco después que sale de las provincias productoras, las fábricas manufactureras, la cadena de distribución, la comercialización y la multiplicación de actividades que genera la distribución de tabaco. Bueno, es una de las problemáticas de esta semana. El vicepresidente
de la Cámara de Distribuidores de Tabaco, un hombre con mucha tradición en el rubro, bueno, salió justamente a explicar la situación del sector, un sector más que por supuesto está pasando y viviendo la situación de la pandemia. Germán Echever, que ha tenido la gentileza de atendernos. Germán, buenos días. Nacho Riverol saluda, ¿qué tal? Nacho, buen día, gracias por comunicarse conmigo. No, por favor, Germán, por tu tradición y por tu pasión por el laburo, estás explicando lo que pasa en el sector, que como vos sabés muy bien, no solamente es la industria del tabaco, sino todos los rubros que están ligados en la actividad, en toda la cadena de valor. ¿Cómo está hoy y qué están señalando ustedes? Mira, el tema es así, yo represento a 72 distribuidores de todo el país, somos como 8.000 puestos de trabajo, que hoy por hoy lo que es el tabaco representa entre un 50 y un 90% de nuestra facturación. Hoy estamos ya sin stock de cigarrillos, ya que la fábrica a partir del 20 de marzo no pudo fabricar más y nos entregaron lo que fue quedando en la fábrica. Ahora bien, ya la tabacalera no tiene más cigarrillos, nosotros ya no tenemos más cigarrillos, hay muchos ya distribuidores en el interior y ya estamos acá en Capital y Gran Buenos Aires sin cigarrillos y ya están cerrando las persianas, los locales. Ya hay una incertidumbre, una desesperación total porque hay que pagar los salarios. En marzo se pagó todos los salarios y ahora lo que es abril estamos complicados porque si nosotros no facturamos, ¿cómo vamos a pagar los salarios? Claro, y los impuestos, ¿no? Y además, ¿qué están diciendo las fábricas a esta hora, Germán? ¿Qué están señalando respecto a la actividad? Sí, las fábricas tienen todos más que nada la semana pasada fueron a ver a la fábrica las autoridades de Mazalín particulares, ellos tienen todos los protocolos de seguridad, todo tienen todo lo máximo de seguridad, son fábricas como Mazalín particulares, todo espectacular, lo de seguridad espectacular, tienen 600 personas, que esas 600 personas se manejan con movilidad propia, o sea que no necesitan ir por transporte público, así no se contagian el coronavirus, o sea, todos los protocolos de seguridad al 100%. Lo único que necesitamos es que el gobierno provincial, nacional, dé el ok para que pueda producir, porque nosotros abastecemos a 100.000 puntos de venta y en total ahí tenemos como 1 millón de personas que vive del tabaco, ¿viste? Claro, y además, como vos hablamos tantas veces, el tabaco en los puntos de distribución genera venta de infinidad de otros rubros que también deben verse afectados, ¿no? Hay que pensar muy bien en esta apertura programada y regular y demás. Hay que observar todo eso, ¿no? Que además a este rubro se le suman muchísimo más en los puntos de comercialización final, ¿no? Es que si un kiosco no tiene cigarrillos, que hoy le está facturando el 70% del kiosco, ya también el kiosco va a tener que cerrar, porque por golosina nada más la gente no va. Y otra más, fíjate que hay 8 millones de fumadores. Entonces, la gente que está hoy aislada, bueno, que está en cuarentena y tiene que a veces salir para ir al kiosco a comprar cigarrillos, si ese fumador no tiene un kiosco, va a trasladarse más porque va a tratar de ir a otro Exactamente, kiosco. Va a ser un raíl para ver qué kiosco está con... y además algo, no sé si la gente lo sabe, pero de la cajita de cigarrillos, más del 70% son impuestos, con lo cual el propio Estado ahí se está perjudicando, ¿no? Porque hay un ingreso semanal muy fuerte en materia de impuestos, de carga impositiva que tiene el tabaco. Mira, lo que se paga de impuestos por año son 100.000 millones de pesos. Entonces, el tabaco tiene casi el 80% de impuestos. Y eso sí, se está perdiendo de facturar, hasta las fábricas mismas están perdiendo de facturar y también tienen un montón de empleados para pagar los salarios, o sea, es desesperante, es que ya estamos en una situación crítica, mal. Germán, esperemos que, bueno, que en los anuncios próximos sea un sector que se le permita volver a la actividad. Las provincias productoras no están lejos de los centros de más problemáticas. Ojalá que esto se arregle,
por estos miles de puestos de trabajo que están defendiendo y que recién me mencionabas. Y por supuesto siempre a las órdenes, y gracias por la atención de conversar con nosotros, Germán. Bueno, gracias a vos, Nacho, por esto y esperemos que se solucione una vez. Y tenernos al tanto, por favor. Hablamos en la semana para ver si se arregló. Muy bien, gracias, Nacho. Muy grande, Germán Echeverri. Gracias. Gracias, Germán. Es el vicepresidente de la Cámara de Distribuidores de Tabaco, donde hubo otra problemática del sector, ¿no? Pero que es muy dinámico y muy multiplicador de puestos de trabajo. Bien, han pasado 31 minutos de las 10 de la mañana, sábado lluvioso en Buenos Aires, máxima de 22 para hoy, tormentas, lluvias fuertes en la mañana, aisladas en la tarde y llovizna por la noche entre el sábado y el domingo 23 de máxima, lindo, 23 también el lunes, pero el lunes con tormentas, todo el día con tormentas, máxima de 23, martes, chaparrones por la mañana, tormentas aisladas por la tarde, 24 de máxima miércoles, bueno, apareció el sol, algo nublado y por la tarde despejado, recién el miércoles tenemos sol como Dios manda, el jueves 23 de máxima también con parcial nublado, solcito, a ver el viernes algo nublado, ahí está, el último día de lluvia sería entonces el martes, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde, el lunes, tormentas todo el día, domingo nos da respiro, hay llovinas, comienza a llover en la madrugada entre el domingo y el lunes, madrugada del lunes, y se extiende hasta el martes, así que bueno, a prepararse, pero buena temperatura, 22 hoy de máxima, 23 mañana, igual que el lunes, 24 el martes de máxima, 23 el miércoles igual que el jueves, y el viernes 21 grados de máxima con lindo tiempo en Buenos Aires. Nos quedamos hasta las 11 de la mañana en Ecomedios, junto a Javier Martínez en la operación técnica y Aldana, Albi, Romaniuk en la producción periodística. Muy bien. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí.
Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Bueno, muy bien. Actualizamos entonces cómo está la mañana en Buenos Aires. Máxima estimada 22 grados para hoy, 22 la actual, 80 el porcentaje de la humedad. Recordamos cosas importantes. Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un pedido que le estaba formulando la vicepresidenta de la Nación para que fuera la Corte la que mandara al Congreso a sesionar. Algo realmente muy insólito y que estaba generando claramente un posible conflicto de poder, y la Corte lo saldó con una decisión unánime. El máximo tribunal consideró que el Senado es el que debe determinar por sí mismo si puede sesionar virtualmente. ¿Qué pretendía la señora Cristina Fernández de Kirchner? Quería justamente el aval de la Corte antes de aprobar este verdadero mamarracho de impuesto a la riqueza que se pretende sancionar. Y la Corte además indicó que no existe ninguna emergencia institucional, como sostenía el pedido de la vicepresidenta y de inclusive dichos en la semana muy dramáticos de la doctora Peñafort. Repito, rechazo unánime de la Corte al pedido de la vicepresidenta de la Nación y titular natural del Senado, al tiempo que le dijo, debe ser el Senado el que debe determinar efectivamente si sesiona y la forma en que lo hace. Es un poder independiente del Poder Judicial y debe ser entonces el propio Senado el que define la forma y el tiempo en que va a sesionar en la República Argentina. Por cierto, hace mucho que no hay actividad en el Congreso de la Nación. No ocurre eso en la legislatura porteña, que tomó los recaudos, trasladó del hemiciclo a un salón más grande, sin asesores, y sesionó, y después también facultó a decidir otras cuestiones menores por sesión virtual,
en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto por un lado. Después se espera para las próximas horas, tal vez el día de mañana, seguramente mañana domingo, los anuncios del nuevo alcance del aislamiento físico o la cuarentena, como quieran llamarlo, que se extendería otras 2 semanas. Hay una polémica respecto de si entre los sectores o actividades o bueno los niños, yo no veo tan clarito eso de que los chicos puedan salir, son millones de personas movilizándose, y aunque los chicos tienen un sistema inmune en formación y por tanto pueden contraer, no lo contraen, no, porque el virus, bien lo que se descubrió, que el virus en los primeros días entra al cuerpo, ahí nos genera el problema, pero nuestro sistema inmune, como lo desconoce, genera una reacción realmente inusitada, y es en una segunda instancia nuestro propio sistema el que nos hace un daño tremendo. Los niños, como tienen información en el aparato, el sistema inmunológico, ¿qué ocurre? Puede ingresar el virus, pero su sistema inmune no reacciona tontamente como los adultos y ataca todo el cuerpo y dice que finalmente nos enferma y nos mata. Entonces ellos no contraen, pero pueden contagiar, con lo cual sería un tema muy delicado para observar el tema de los niños. Yo creo que Argentina no debe desperdiciar el esfuerzo que hizo, y con estas 2 semanas estaría acercándose justamente a cerca de 60 de los 70 días famosos que dijo este investigador israelí, que hay que darle al virus para que se torne inactivo o pierda fuerza. No sea cosa, hacer todo este esfuerzo, ¿sí? Y que después aparezcan en el último tramo del esfuerzo una relajación que nos genere un desastre. Y al mismo tiempo los que dicen, bueno, Argentina lo ya adelantó, hizo... Yo quiero que alguien me dé un ejemplo concreto de país en el mundo que haya tomado la cuarentena antes, después, durante, más acá, más allá, y no tenga una tremenda depresión económica. La depresión es mundial. Si no se le puede achacar que Argentina está en depresión económica o en recesión justamente por decisiones que tomó esta administración, sino que en el mundo, los países que inclusive no han detenido su actividad, porque tiene un enfoque distinto de frente a la pandemia, tengan una actividad económica floreciente. Así que es otro absurdo. Bueno, muy bien. Actualizamos entonces la mañana en Buenos Aires lluviosa en este día sábado, con un buen pronóstico de temperatura, 23 de máxima, pero por supuesto con lluvia en prácticamente todo el día. Y mañana domingo un pequeño respiro y lloviznas en la mañana entre la madrugada y la mañana del domingo a la noche y el lunes a la mañana. Ya volvemos. Bueno, muy bien, un gran amigo, un apasionado de la historia, es el doctor Guido Barovero, que ayer nos hacía un resumen realmente, un repaso histórico por las pandemias y las plagas y las pestes que han asolado el mundo en los distintos momentos históricos. Esta es realmente un alcance tremendo porque la globalización ha hecho que el mundo sea chiquito, que las comunicaciones rápidamente lleguen en menos de segundos a cualquier rincón de la Tierra y que todo sea mucho más... Claro, en los tiempos de otras pestes prácticamente no había comunicación, o había una comunicación, el mundo era más chico a pesar de que era del mismo tamaño, había menos gente, había mucha menos investigación, mucha menos ciencia, y entonces uno hacía lo que podía y cómo podía, pero por supuesto esas pestes, esas pandemias y demás o epidemias arrasaban, hacían desaparecer ciudades en muchos casos. Así que lo hemos convocado al doctor Barovero para que nos ayude a entender este nuevo episodio de pandemia en el mundo. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Buen día, Nacho. ¿Cómo te va? Gracias por llamarme. No, por favor, ayer hacías un repaso muy acabado, ¿no? Porque es en definitiva la historia del hombre en la Tierra, ¿no? Apareció el hombre y apareció esta locura. Sin duda, y además porque todos estos episodios a mí me hace reflexionar en determinados momentos de la historia, sirven para buscar antecedentes y buscar las reacciones de la humanidad frente a las situaciones que se van generando. Yo creo, inspirándonos un poco en ese principio proverbio oriental que algunos le atribuyen a Confucio, que a toda crisis corresponde una oportunidad. No sabemos si lo dijo efectivamente Confucio, ese gran sabio chino, pero sí sabemos que cada uno de los episodios de epidemias, de pandemias, que afectaron a la humanidad, empezaron produciendo importantes cambios. Yo me refería, por ejemplo, al famoso caso de la llamada peste antonina de los años 450 más o menos después de Cristo, en la antigüedad,
que tuvo como consecuencia la caída del imperio, entre otras cosas, la caída del imperio romano, que ya venía siendo asolado por las invasiones bárbaras, y que tuvo que ver con ese afán de conquista que tenía la civilización romana, la clase dirigente romana, y que en determinado momento, por el afán de conquista de territorios, de apoderamiento de riquezas, termina transportando ella misma, aquellas figuras que se dedicaban a las conquistas, terminan transportando hacia el epicentro del imperio la misma peste llamada Antonina. Y eso, la caída del imperio romano, va a ser un quiebre dentro de la antigüedad. Pero la antigüedad tiene después otro episodio en el otro imperio romano, el imperio romano de Oriente, el de Bizancio, el de Asia Menor, con sede en Constantinopla, donde les toca afrontar la conocida peste bubónica, transmitida, ya sabemos, por las ratas, por eso la peste bubónica, que también trae como consecuencia, y eso ya empieza a haber una globalización mundial. ¿Por qué? Porque la rata se transportaba de alguna manera en las embarcaciones, en los distintos medios esos de transporte, y bajaban, claro, y entonces transportaban... ¿Viste esas cosas redonditas, placas en las amarras de los barcos? Respondía que en un momento el hombre descubrió que bajaban por las amarras, entonces le puso eso para que le cueste un poco más a la rata bajar y subir en los puertos. Una cosa increíble. Indiscutiblemente, la rata ha sido un vector de contagio, porque ha sido el medio de transporte de la pulga, el piojo, que transportaba la peste. Y así pasó, por ejemplo, tanto en la caída del imperio de Bizancio, que marca realmente el fin de la antigüedad, y el quiebre, la bisagra con el nacimiento de la Edad Media, y en plena Edad Media, en el 1347, es cuando se produce la conocida peste negra, que va a asolar a toda Europa, que llega también a partir de los barcos, de las grandes flotas mercantes, por ejemplo, de los genoveses, que era un gran puerto dentro de lo que era el norte de Italia, un gran puerto mercantil. Qué paradoja, ¿no? Fíjate cómo están ahora ahí. Exactamente, y en el Languedoc, en la Provenza francesa, que a partir de llegar por esos puertos también se transportó esa peste que terminó asolando Francia, la zona de los Alpes, las zonas germánicas, trayendo una crisis a todo nivel que llega a hacer poner en riesgo el sistema económico y político vigente en ese momento, que era el feudalismo. La gente vivía de manera hacinada, sin condiciones de salubridad, y empieza a valorarse que el campo, la vida rural, que es donde se estaba al margen y a salvo de la famosa pandemia, y empiezan a surgir burgos alejados de lo que eran las grandes concentraciones urbanas de la Edad Media y del feudalismo. Ese es uno de los episodios también importantes a tener en cuenta, porque también cambia la modalidad de asociarse de los individuos, se desarrollan otro tipo de actividades, se empieza a valorizar la investigación y la ciencia. Poco tiempo después va a venir el Renacimiento, que es esa gran corriente cultural que lo que hizo fue renacer en el hombre, en el sentido trascendente del hombre, de la belleza, del hoy, de la creatividad, y ahí tenemos el surgimiento de los grandes artistas, las grandes escuelas pictóricas y plásticas, que a partir del Renacimiento renovaron también toda una concepción en las bellas artes. Yo fíjate, recién decías una cosa muy interesante, así como esas pestes diezmaron ciudades, cambiaron concepciones filosóficas del Estado, la posición de los Estados nacionales. Fíjate que dicen que en realidad la causa oculta del final de la Primera Guerra fue la tremenda peste española, que llamaba así España, que no estaba en la guerra, difundía los casos, pero que diezmaba en el frente, diezmaba las líneas de unos y otros, que en realidad la razón oculta del final de la Primera Guerra Mundial fue la peste española que había nacido en el 18. La famosa gripe española empieza a surgir en 1917, en plena conflagración de la Gran Guerra Europea, que también era una guerra interimperialista. Se estaban enfrentando el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, con lo que eran las grandes potencias europeas, que eran repúblicas o, en el caso de Gran Bretaña, monarquía constitucional. Pero que esa guerra trae el fin de los imperios. Cae el Imperio Otomano o queda en Europa reducido a su mínima expresión y conserva una parte de su dominio
en lo que sería el Asia Menor, en la península del Asia y en Crimea, la zona. Bueno, ese momento de la historia trae la finalización de los imperios. Ese momento trae la finalización de los imperios y ahí también hay como una especie de impulso a la creatividad científica, a la investigación, a la educación, a la formación. Claro, otra vez, pero ya estamos en el siglo un nuevo mundo, ¿no? Estamos en el siglo. Puede surgir ahora en la Argentina una vocación más marcada por las ciencias puras, por la medicina, por la biología, por la química, porque nuestros niños están viendo justamente que hoy estamos en mal y la solución va a venir sí o sí por el lado de la ciencia, ¿no? De la indudablemente, culturalmente también necesitamos algún tipo de renovación de conceptos, porque vos fíjate que en los últimos tiempos se empezaron a enseñorear conceptos como la famosa corriente antivacunas, que circula por redes sociales y por lo que se conoce, por el sentido común de mucha gente. No, que hagan sus anticuerpos. No, pero precisamente estamos viviendo episodios que nos demuestran la importancia y la trascendencia de la vida de una sociedad que le potencia y que le da importancia a la investigación científica, a la educación, al desarrollo de la ciencia en un país, a la educación. Ayer te contaba, por ejemplo, ya nos vinimos para el siglo XX, siglo XXI, pero en el siglo XIX la Argentina, más particularmente Buenos Aires, sufre esa dramática epidemia de fiebre amarilla, que se llamaba amarilla precisamente porque una de las consecuencias era la ictericia que provoca. Era una peste que también vino a través de barcos que llegaron a partir de que estaba finalizando la famosa guerra de la Triple Alianza en el Paraguay, la Triple Alianza entre el Imperio del Brasil, la Argentina y el Uruguay contra la República del Paraguay. Cuando vienen estas embarcaciones, vienen algunos roedores que traen la famosa peste, que termina enseñoreándose en las zonas ribereñas de Buenos Aires, donde había hiperconcentración, donde la mayor concentración urbana estaba en los barrios populares que hoy conocemos como los barrios fundacionales, Montserrat, San Telmo, Catedral al Sur. Bueno, también la Boca del Riachuelo, que era el puerto. Y ahí se da una mudanza masiva, ¿no? Hacia barrios y ahí que eran lejanos en ese momento. La mudanza hacia la zona norte de la ciudad, lo que hoy conocemos como el barrio norte, Recoleta, Palermo, y también a las zonas nortes del Gran Buenos Aires. Se empiezan a alejar, sobre todo las familias más pudientes. Y vos fijate que importante que también tengamos presente que en ese momento la fiebre amarilla también vino como una especie de consecuencia de situaciones de pobreza, de hacinamiento, de mala higiene, de mala salubridad. Y la conciencia que se tomó después de esta dramática epidemia, es que se empezó a valorizar la importancia de las obras de salubridad pública. Ahí surge Obras Sanitarias de la Nación como una empresa para la generación de cloacas, para la generación de condiciones de vida mejores. Y en la ley 1420, inspirada por Sarmiento, que cambió el concepto de la educación pública, gratuita y obligatoria, se incorporaron las pautas de higiene para transmitir desde la educación y de la instrucción de los niños. Desde muy chiquitos aprendían las pautas de higiene. Y eso también es importante, cómo nuestra educación tiene que tener también un mejoramiento, una actualización en cuáles son los hábitos saludables de vida para poder también confrontar frente a estas situaciones que son límite a las que lleva la sociedad, situaciones como la que estamos viviendo hoy en día, que también la globalización la ha hecho tan presente, porque a partir de que el virus viaja, así como viajó en los buques, en las embarcaciones, acompañando a las ratas, esta vez ha viajado, pero ha viajado con individuos que lo fueron transmitiendo, porque el virus encontraba el huésped que encontraba su transmisor en la persona que se contagiaba y que se tomaba un vuelo y viajaba a miles de kilómetros. Fíjate que todavía, acá de los casos que aparecen, todavía hay casos importados, todavía sí. Claro, y es una proporción muy alta, y también lo que nos demuestra es una diferencia con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se transmitió en los sectores más humildes de la sociedad y en los sectores más, podríamos decir, más necesitados. En cambio, esto empezó por los sectores más altos, porque claro, que tenían una capacidad económica mayor y que se fueron que tomaron sus vacaciones, pudieron ir a Europa, pudieron ir a Asia, y ahí empezó a transmitirse de una manera exponencial
por supuesto que además no está solamente concentrado acá, pero vos fíjate que la diferencia que tenemos hoy es que en las comunas más pobres de la Ciudad de Buenos Aires es donde el problema que subsiste es el problema del dengue, no del coronavirus. En las comunas 4, 8 de los barrios bajos, el barrio sur de la Ciudad de Buenos Aires, es el barrio que está un poquitito más, no digo protegido, pero es donde no se ha dado un desarrollo importante. Se han dado en los barrios más pudientes. Bueno, veremos, y lo último es qué mundo surgirá de esto, si habrá más valor por las ciencias, por una nueva relación humana basada en el respeto. Es importante que haya de dañarse, ¿no? Con las intoxicaciones, con la droga, con todo lo que el hombre se vino haciendo, y que ahora fíjate, las comorbilidades son las que definen casos angustiantes, ¿no? O sea, el hombre debe veremos, es binario, o salimos mejor o salimos peor de esto. Yo creo que tenemos que salir mejor, porque todos tenemos que tener conciencia de la importancia del don de la vida y cómo protegerle, cómo proteger a nuestros seres más queridos. Por eso nos quedamos en casa, con el enorme esfuerzo que significa que vos, tu producción, la radio, hagan un programa como este o como el de ayer, que estábamos en otra emisora. Pero quiero decir, se complica mucho más, pero se hace con una actitud, te diría, y perdóname que use el término, militante. ¿Por qué? Porque estamos militando la vida, la salud pública, hacer entender a nuestros semejantes la importancia del aislamiento social y al mismo tiempo de protegernos nosotros y de proteger al otro, al prójimo, ¿no es cierto? La empatía por el otro, de no poner en riesgo al otro también. Por eso la distancia, el hecho de tomar esos resguardos, el barbijo obligatorio es importante. Nos tiene que cambiar incluso desde el punto de vista filosófico. Sí, tiene que volver una etapa de introspección humanística, que espero que sea saludable para todos. Que todos ya hablaremos la próxima vez de un rubro que es muy caro para vos, que es el artístico, porque ellos eligen todos los días una especie de aislamiento creativo, sabiendo que el mundo afuera está bien, está normal y que pueden salir, pero ¿cómo surgirá el arte después de esto? Los ateliers, las reuniones, las presentaciones, las charlas, los cursos. Es muy interesante porque vos conocés tan bien y que tan rico junto con Pancho, ¿no, querido amigo? El mundo, ¿qué están haciendo los artistas? ¿Cómo pensarán mostrar sus obras? ¿Estarán en una etapa más creativa? Eso es muy interesante, muy desafiante esa pregunta. Yo estoy convencido de que va a ser muy movilizador cuando termine esto, porque así va a pasar, porque esto va a terminar, poder ver las creaciones de nuestros artistas, porque aquellos que hasta somos aficionados y que para entretenernos nos hemos puesto a dibujar de nuevo como cuando éramos chicos, sabemos, también tenemos contacto con nuestros amigos artistas y sabemos que están produciendo mucha obra y sabemos que aquellos que escriben están produciendo y que están con sus producciones, con sus poesías, con sus relatos, con sus cuentos, con sus novelas. Y yo creo que va a ser extraordinario poder ver la capacidad humana exigida al máximo de su creatividad en estos momentos de introspección. Vas a ver que vamos a tener la posibilidad de conocer mucha creación humana en los próximos tiempos que vienen. Yo quiero, Diego, otra vez, muchísimas gracias, un gran saludo para tu familia, un buen fin de semana, y ojalá que esto pase con el menor costo humano posible, y que salgamos fortalecidos y que el mundo replantee muchas cosas que, vos sabés que a mí me gusta el medio ambiente, se decía en las cumbres mundiales, no podíamos evitar que el mundo subiera 0,9%, 0,9 grados, la temperatura promedio, y resulta que en 3-4 semanas bajó 2 grados, ¿no? Se podía. Claro, no se podía. Costo, bueno, se podía hacer. Frente a la emergencia, la realidad nos impuso el respeto por la naturaleza, el respeto por el ecosistema, por nuestro ambiente. Bueno, vos lo conocés mucho esto porque lo estás trabajando, sos un profesional de primerísima y lo estás haciendo muy bien y te dedicás a eso desde antes de que pasara esta emergencia. Así que por eso te felicito, te agradezco, te mando un enorme abrazo, Nacho. Gracias Diego, estaremos en contacto en la semana, el doctor Diego Barovero, del Instituto Nacional Irigoyeniano, y además un apasionado de la historia y del arte y del espectáculo y de la ciencia. Bueno, muy bien, gracias a Diego. Entonces, 11 de la mañana, Javier Martínez, operador en los estudios centrales de Ecomedios en la Valle de Suipacha, ahí en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, a 2 cuadritas del Obelisco, de la Plaza de la República. Aldana Alvis Romaniuk por la producción periodística, a la gente de Ecomedios, que es realmente espléndida, a todos los colegas, buen fin de semana,
Dios y la Virgen mediante, nos reencontramos el próximo sábado. Buen fin de semana, buena semana para todos y que Dios y la Virgen nos acompañen a todos. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.